aquí estoy porque me ha invitado desde hace muchísimos meses mi querido Juliano Donaire. Desde hace mucho tiempo él sigue insistiendo en que yo esté aquí justamente para decirles lo que les voy a decir. Y a la otra persona que me ha invitado también y a quien tengo que agradecer el poder estar de nuevo en mi tierra es aquí Enrique Moya, que fue rector de nuestra universidad y que fue un compañero mío en la etapa en la que me tocó la suerte de ser profesor de esta universidad. Lo que vengo a decirles no es una historia. Yo no soy un historiador. Soy un habitante total y absolutamente convencido que la única manera de avanzar es caminando sobre nuestros pies en el momento en que nos toca caminar. Creo que la historia y todo el pasado que está detrás de nosotros es solo una parte de nosotros mismos. Con lo importante que nosotros podemos hacer es recoger sus enseñanzas, no para repetir o no repetir lo que ya se hizo. Lo que ya se hizo y no se repite. Nunca se repite. En cambio, sí es importante saber por qué somos importantes y en qué medida podemos seguirnos nosotros considerando importantes. Yo considero, y por eso me siento orgulloso de ser ayacuchano, que me ha tocado el privilegio de nacer, vivir y aprender de la vida lo que pude aprender aquí. Y de eso es de lo que voy a hablar. Esta conferencia o discurso, como se le quiera llamar, tiene una característica principal, monseñor, que usted va a ser testigo y señor rector. Este es mi testamento. He cumplido 81 años. Es tiempo ya de escribir un documento que permita entregar a todos nosotros aquí en Ayacucho aquello que por diversas causas hemos tenido la suerte de vivir, de sentir, de hacer. No tengo bienes materiales que donar, de modo que no se entusiasmen mucho. Tengo mi biblioteca, que quiero que esté aquí en Ayacucho. Mi biblioteca, por suerte, la de mis amigos y de quienes me aprecian, ha sido distinguida como una de las 50 bibliotecas características emblemáticas del Perú. En esa condición, para mí, no debe ni puede estar en otro lugar que no sea mi tierra. Tengo ya los nombres básicos de quienes serán mis albaceas. Por de pronto estoy pidiéndole a Juliano Donaire que sea uno de ellos. A Enrique Moya recién le estoy pidiendo en este instante que lo sea también. Y voy a tener que conversar con varios de mis paisanos para que ellos me hagan el honor de poder participar en lo que yo considero que debe hacerse aquí. Vivimos en un lugar privilegiado. Yo por lo menos nací en un lugar privilegiado. Nosotros tenemos una larga historia, oiga, que tiene una característica fundamental. Todo lo que hemos hecho aquí en Ayacucho remeció el continente. No solo Ayacucho, remeció el continente, de verdad. Yo viví en Ayacucho hasta los 7 o 8 años. Después me fui. Nos fuimos con mi familia a vivir a Lima. Y ahí me crié por varios años. Volví luego en 2 o 3 oportunidades. Me quedé por un rato, en fin. La primera vez que yo me fui de Ayacucho, llevaba sobre mis hombros
una cantidad impresionante de fantasmas. En ese tiempo, estoy hablando de los años 40, lo que yo recibía como información de Ayacucho tenía mucho que ver con los muertos, tenía mucho que ver con lo que penaban las gentes en las casas, en las calles, cuando era mucho mejor caminar en la ciudad con unas velas o con las linternas que llevábamos en las manos, las linternas de querosene que había en ese tiempo, porque las luces, la municipal y la del señor Parodi, apenas iluminaban nuestra ciudad. En ese tiempo lleno de fantasmas, pudimos nosotros cargar sobre nuestros hombros los fantasmas que se habían ido acumulando desde los tiempos de la colonia y aún antes. Teníamos fantasmas de todo, desde la jarjacha que nos perseguía hasta el señor Guaroto, que era dueño de la casa nuestra, dentro de la cual vivimos un tiempo, hasta que la adquirimos. Ahí desapareció el señor Guaroto, pero no desapareció de verdad. Yo a los 20 años, cuando regresé a Huamanga a hacerme cargo de mi cátedra en la universidad, todavía sentía al señor Guaroto detrás mío, caminando conmigo por las escaleras estas fabulosas del siglo XVII que había en mi casona en la cual vivía. Ese conjunto de fantasmas me acompañaron toda la vida, pero quiero contarles un poco de cómo eran esos fantasmas. Eran personas como nosotros, solamente que a diferencia de nosotros no hablaban castellano. Por lo tanto, habían sido expulsados, sin ellos saberlos, de la nacionalidad peruana. No podían ser ciudadanos porque no hablaban castellano. No podían ser médicos, no podían ser abogados, no podían ser ingenieros, no podían estudiar la secundaria, no podían leer libros porque no hablaban el castellano. No tenían derecho de ciudadanía porque no hablaban el castellano. Es decir, de una manera impresionante que en este momento nosotros no seríamos capaces de soportar. Se eliminó del Perú al 90% de los habitantes de este país que no hablaban castellano. Para nosotros los ayacuchanos, de alguna manera eso tiene mucho significado, porque había un tiempo, y en ese tiempo de los fantasmas míos era así. Cuando uno salía de la ciudad a cualquier parte del campo, o hablaba quechua, estaba absolutamente perdido, porque la mayor parte de la población nuestra hablaba quechua. Los hacendados tenían que aprender quechua, a pesar de que eran criollos, y de esa manera se fue educando todo el tiempo. Yo me sentía muy orgulloso de ser ayacuchano, pero había una cosa que a mí me molestaba mucho. En mi casa, mi madre consideraba que el hablar quechua hacía que nosotros perdiéramos el castellano. Se van a lograr tu castellano, me decía. No hables en quechua. De esa manera, mis hermanos, por ejemplo, no hablan quechua, no hablaban. Pero yo sí comencé a escuchar algo en la cocina, en los fundos, en cualquier parte, y aprendí algunas cosas. Aprendí a decir lisuras, no señor. Mi vocabulario más importante era decirle al Señor: tus bigotes son como las brochas más viejas que tienes en tu taller más antiguo y el más sucio de los... Es ese tipo de insultos comparativos, descriptivos. Tu boca es como la del sapo ese que estás ahí. Ese tipo de cosas sabía yo. Y no sabía mucho más. Sabía decir al muchacho: hola, ¿cómo estás? O Dios se lo pague, que era la manera de despedirse. Fuimos a Lima entonces. Y en Lima me pusieron en un colegio muy querido para mí, de los padres de los Sagrados Corazones, la Recoleta. Y entré al colegio.
Una de las primeras clases que recibí, yo estaba en segundo año de primaria, una de las primeras clases que yo recibí era de francés. Y el padre que nos daba el curso de francés, se llamaba el padre Pascual, hizo a todos nosotros una pregunta muy sabia. Después de una larga perorata en la que decía exactamente lo contrario de lo que decía mi mamá. Ustedes, al hablar otra lengua distinta al castellano, suben, elevan su capacidad intelectual, tienen más oportunidad de aprender cosas, porque pueden leer libros en otros idiomas, porque pueden hablar con gentes de otras partes. Es muy importante hablar. Entonces tienen ustedes que aprender el francés. Yo internamente consideraba que mi mamá se estaba equivocando, porque nos había dicho que perdíamos la lengua si aprendíamos otra lengua. Y el padre dice: de los que estamos acá, ¿quiénes de ustedes, niños, hablan otro idioma? Y varios de mis compañeros levantaron la mano, y desde luego Lumbreras también. Yo me moría de vergüenza de no saber hablar una lengua distinta, porque la mayor parte de mis compañeros levantaba la mano. El uno hablaba francés porque su mamá era francesa y su papá había estado de cónsul en la embajada de Francia por muchos años. El otro hablaba el inglés porque había vivido en Londres y porque no sé qué. El otro, todos hablaban. El padre Pascual dice: a ver, Lumbreras, ¿tú qué lengua hablas? Entonces yo dije: ahora me van a aplaudir, porque cada vez que alguien decía yo hablo francés, aplausos general y vivas cuando la cosa. Y el padre me dice: ¿y usted qué habla? Quechua, padre. No había ningún aplauso, risa general, todos se reían. Entonces yo pensé en mi cabeza de infante, de niño: estos no creen que yo sé hablar el quechua, porque yo había oído por allí que el quechua era una lengua difícil, no era fácil aprender el quechua. Entonces dije: estos no me creen. Y entonces insistí: sí, padre, yo sí hablo quechua. Cuando salimos al recreo, me di cuenta de qué cosa es lo que estaba pasando en el Perú. Fue mi primera lección de lo que ocurría en el Perú. Un grupo de mis amigos, curioso, ¿no? Eso es lo que siempre ocurre. Un grupo de mis amigos me rodearon, hicieron una especie de rueda, cantando entre Lucho, Serrucho, de Ayacucho, Lucho, Serrucho, de Ayacucho. Para mí era un orgullo ser ayacuchano. No sabía lo que significaba la palabra serrucho, pensaba que era el instrumento para cortar y nada más. Cuando fui a mi casa, me enteré, a mi madre, que le contesto a mi padre, saltaron hasta el techo y se fueron donde el rector y quién sabe qué. Fue mi primera relación directa con lo que ocurrió aquí en el Perú. Todos nos queremos sentir criollos. Todos queremos ser hispanos, todos no queremos ser peruanos, a tal grado, que recuerdo mucho que cuando estaba yo viviendo en España, en los primeros tiempos de mi estancia en España, ocurre que unos peruanos asaltaron unos buses en la carretera de allí de Barcelona, y entonces mientras los españoles trataban de explicar, decían: esto ocurre, los peruanos con los cuales yo estaba en contacto tenían que ser peruanos para hacer esto. Estos peruanos, ahí dejaban de ser peruanos ellos para poder insultar, denostar de los demás peruanos. Eso indica que algo nos está fallando. No sentimos orgullo de ser peruanos, sentíamos como vergüenza, y eso es lo que me pasó a mí, y por eso les cuento esta historia, porque lo que me pasó a mí es que con aquello Lucho Serrucho de Ayacucho, yo comencé a sentir vergüenza de ser ayacuchano, de hablar con esa tonadita ayacuchana tan hermosa que tenemos,
los ayacuchanos, que me la fui olvidando, que la fui dejando, para poder andar como limeño, pues. No era limeño, pero era la manera de sobrevivir en medio de ese espacio social dentro del cual me estaba moviendo. Estas condiciones efectivamente me fueron alterando la vida en mis siguientes años de vida en La Recoleta y en Lima. Me volví criollo y me olvidé de todos los fantasmas. Los fantasmas que iban a caballo. Los fantasmas corrían por las calles de Ayacucho a caballo, con sus sonidos característicos sobre los empedrados que teníamos en las calles. Los fantasmas de Ayacucho eran feudales, señores que caminaban con unas botas que tenían unos, ¿cómo se llaman estos? Que eran espuelas roncadoras, y caminaban con eso, y chan, chan, chan. Y eso era parte de mis fantasmas, porque al lado de eso había los otros. Había el Taita José, había el Taita Martín, había el Taita Luis, que eran campesinos quechuablantes que trabajaban en las haciendas de mi familia. Oigan, no eran seres humanos, eran gentes, y así les llamábamos, incluido yo. Comida para la gente. El chupe de púzula, que a mí me encanta, que le llaman morón ahora de puro criollados que están los ayacuchanos. Ese chupe de púzula era chupe de gente, porque era el más barato. No sabíamos que era el más nutritivo también. Era el que se repartía entre la gente, con queso nomás, pues, para no tener que poner carne. Nuestros campesinos eran muy pobres, casi tanto como nuestros hacendados, porque ya cuando estuve en Lima me fui dando cuenta que los ricos de acá eran más o menos pobres, de allá no tan pobres, porque tampoco, pero no tenían las condiciones de riqueza de allá. Ayacucho para mí representaba entonces la existencia de un mundo en donde el único refugio que tenía era la religión. Y esa fue la causa por la que yo, a los 10 años de edad, quise ingresar al seminario. Me alié con los jesuitas en Lima y tuve agentes como el padre Magreo, varios de ellos, que me ayudaron mucho en relación a cómo pensar, qué hacer. Pero ocurre que de pronto fui observando que lo que la gente hacía en relación a esto no era precisamente la cristianidad, de la cual todos nosotros estábamos convencidos de sus ventajas y de lo hermoso que es como doctrina. Encontraba que la gente mentía. Encontré que unos decían que eran fervorosamente responsables frente a los demás, que los derechos humanos se respetaban, y no era cierto. Cuando regresé a Huamanga, ya después de ganar el concurso para la cátedra en la universidad, en marzo de 1960, ya eran otros los fantasmas que comenzaron a merodear. Esos fantasmas medievales que yo conocí, que yo viví. Al Marquesito Fernández, que se suicidó y que por esa causa no podía ser enterrado en el cementerio general, etc. Todos esos fantasmas ya se disolvieron frente a otros.